quiero irme directamente con un segmento muy bonito que se llama Conociendo mi ciudad. Hoy hablaremos de la cultura Milagro Quevedo. La cultura Milagro Quevedo fue una de las poblaciones más importantes en la tradición metalística y agrícola de la vasta región del río Guayas. Sin embargo, su gran desarrollo fue frenado por la llegada de la colonización española. Déjeme decirle que este segmento está a cargo de la licenciada Karina de Lourdes Perreros Almendaris, por las cuales quiero invitarlos a ver este video y a estar muy bien informados, porque hay que aprender de la historia. Conociendo mi ciudad, historias y recuerdos de personalidades sobresalientes que vivieron en nuestra ciudad, recorrido por parques, monumentos, cultura y tradiciones. Bienvenidos. Hoy conoceremos sobre la cultura Milagro Quevedo. El que primero estudió la cultura Milagro Quevedo en el litoral y especialmente en la provincia del Guayas fue el arqueólogo alemán Otto von Budwald, que le dio el nombre de las tolas por la gran cantidad de montículos de tierra hechos por el hombre sobre las sepulturas en donde encontró los elementos de esa cultura. Pero fue Emilio Estrada y Casa quien años más tarde la denominó Milagro Quevedo, por haber hallado restos representativos de esta cultura, tanto en las cercanías de Milagro como en las de Quevedo. Su territorio abarcaba todo el sistema fluvial del Guayas, con sus dos grandes ríos, Daule y Babahoyo, y todos los afluentes a ellos. Su periodo corresponde al de integración. Waldemar Espinosa Soriano, a través de estudios y documentos recopilados en su Etnohistoria Ecuatoriana, nos cuenta sobre el reino de los chonos, que se desarrolló entre los siglos X al XVI, en una vasta área geográfica que constituyen los cantones, parroquias y lugares como Balsar, Quevedo, Bucache, Palenque, Colimes, Vinces, Guare, Las Ramas, Baba, Pimocha, Babahoyo, Daule, Victoria, Chilintomo, Juján, San Borondón, Lorenzo de Garaycoa, Yaguachi, Chobo, Milagro, Bucay, Naranjito, San Andrés, Taura, Cone, Gelí, Churute, Jesús María, Naranjal, Balao, Tenguel, más la Soledad, Chonanas y Colimes al oeste del río Daule y norte de Guayaquil, así como Olmedo, Ayacucho, Junín, Bolívar, Canuto y Chone al sur de la provincia de Manabí. Podríamos decir que la cultura Milagro Quevedo es la más reciente en el territorio descrito, ya que su aparición es inmediatamente anterior a la invasión de los españoles. Desde el punto de vista de la arqueología, a los chonos se los identifica con la cerámica de estilo Milagro Quevedo, que dominó una amplia región en la cuenca fluvial del Daule y el Guayas. Las investigaciones sugieren que los chonos pasaron por dos fases, el periodo Quevedo y luego el periodo Milagro. Al más antiguo se lo identifica por su cerámica negativa pintada con bandas rojas y en forma de trípode, con aplicaciones plásticas y cobre forjado. Al periodo Milagro se lo distingue por su cerámica monócroma, hacha, moneda y cobre fundido. Existe otro dato interesante que lo encontramos en las crónicas de Fray Reginaldo de Lizárraga y Alonso de Arce, que dan cuenta de la delimitación del territorio de los chonos, en que se desprende que dicha nación se subdividía en parcialidades, siendo estas Mopolitos, Yaguachi, Yaguachi Viejo, Chaduy, Yaguachi Nuevo, Payo, Pedro J. Montero, Belín, Milagro, Baba, Pucheri, Macul, la antigua parroquia Las Ramas, Guare, Quilintomo o Chilintomo, Daule, Chonana, Santa Lucía, Rancho Osauco, Pimocha, Babahoyo, Mayán. La cultura Milagro tiene su característica particular en las tolas funerarias con sepulcros de chimenea y en haber sido la de mayor uso del metal, con que nuestros aborígenes elaboraban sus hachas monedas como primitivo sistema de intercambio comercial con otros pueblos de la región. En la antigua hacienda Rosa María, que por muchos años perteneció al Ingenio Valdés, se realizaron excavaciones en una tola conocida con el nombre de La Tola, en la que se encontraron vasijas y figurillas de barro que fueron obsequiadas al Museo Municipal de Guayaquil. Iguales excavaciones se realizaron en los terrenos del Ingenio Valdés,
donde se extrajo una tinaja de características similares a la anterior. Los huancavilcas empleaban estas tinajas para sepultar a sus muertos, a los que colocaban en cuclillas, dándoles la misma posición que ocupaba el feto en el vientre materno. Este modo de entierro era practicado por los huancavilcas, que colocaban junto al cadáver los objetos íntimos y apreciados por el difunto. De acuerdo a las investigaciones realizadas por los arqueólogos Emilio Estrada y Casa y Julio Viteri Gamboa, se ha determinado que Milagro desde hace más de 1000 años estuvo conformado por un conglomerado humano, que se distinguió por el trabajo y al mismo tiempo fue una fuente creadora de arte y belleza, como lo demuestran los vestigios arqueológicos encontrados en varios sitios del cantón y la región. Desde el año 500 después de Cristo hasta el año 1534, en que llegaron los conquistadores españoles y se asentaron en esta zona, existió la cultura Milagro Quevedo o de las tolas, que en lengua cayapa colorada significa amontonamiento de tierra. Una de sus características es precisamente la tola. Existe la creencia que tribus de procedencia asiática y de la región amazónica subieron a la región interandina, luego bajaron a la región litoral, pasando Esmeraldas, poblando todo el interior de dicha región hasta la actual provincia del Oro. Fue con los cayapa colorados con quienes se encontró Orellana. Unas tribus se sometieron, otras se retiraron a las selvas, y de ellos solo quedan pocos descendientes en Santo Domingo de los Colorados y en la zona del río Cayapas, en Esmeraldas. Emilio Estrada y Casa precisó los elementos que distinguen a cada periodo arqueológico y sus fases. Su primer trabajo fue sobre la cultura Milagro Quevedo, que ya había sido estudiada por otro hombre de ciencia, Otto von Buchwald, entre 1906 y 1928, y permitió que Estrada obtenga las conclusiones siguientes. En su extensión, abarcó desde Esmeraldas hasta el Oro por el interior de la región litoral. Su cerámica. Utilizaron el barro para hacer ollas con 3 patitas decoradas, ollas en forma de globo, con poteras de base baja, ralladores de yuca, urnas y cilindros que servían de ataúdes. La forma de enterrar los cadáveres era característica de esta cultura. Sobre la urna en la que estaban los cadáveres colocaban 2 o más desfondadas, de modo que parecía una chimenea. Junto con el difunto enterraban a sus mujeres más queridas y los objetos que usó como sus joyas, amontonaban tierra y formaban la tola. En la metalurgia, usaron el cobre forjado, plaquetas de oro, hachas, adornos, cuchillos, cascabeles, pinzas, metalófonos. El oro lo usaban para plaqué, sobre cobre, copas, narigueras, orejeras, figurillas, clavos y láminas para incrustaciones en los dientes. De plata, narigueras, de pirita de hierro, adornos, colgantes y espejos. Su vestuario, hilaban y tejían el algodón. Las telas de los jefes eran entretejidas con hilos de oro y platas y chaquiras y ornamentos de conchas de colores. Usaban ponchos, faldas, chalés, gorros. Como adornos usaban collares de chaquiras con ornamentos de conchas. Cuentas de diferentes piedras semipreciosas. Usaban agujas de cobre para coser los vestidos. Si hablamos de sus habitaciones, posiblemente eran como las actuales de los campesinos del litoral. Su lenguaje era el cayapa colorado. Las armas que utilizaban: hachas de piedra, de cobre, rompecabezas de estrella y de anillo afilado, posiblemente estólicas y lanzas de chontas. Eran guerreros. Su industria lítica: metales y manos de moler, granos, armas y pequeños figurines y amuletos. Si hablamos de su alimentación, principalmente era el maíz y la yuca, pescado obtenido con redes y con trampas. Su arte, manifestada en las telas, en la decoración de los torteros o fusayolas, en las cocinas de brujos. Utilizaron admirablemente la combinación de figuras de animales y seres humanos, como monos, culebras, lechuzas, murciélagos y pájaros, combinados con figuras humanas masculinas y femeninas. Hablemos del hombre de esta cultura. Hay que dejar sentado que los aborígenes del interior del litoral, es decir, los de la cultura Milagro Quevedo, eran de un tipo distinto al de la zona de la costa. Los primeros fueron cayapa colorados, cuyos descendientes aún viven en el sector de Santo Domingo de los Colorados y en el noroeste de Esmeraldas, en la zona del río Cayapas.
tribus que se conservan puras como sus antecesores, que no admitieron el vasallaje ni mezcla con los españoles, y por ello se retiraron poco a poco a las selvas del norte de la región. En cambio, los que unieron su sangre cayapa colorada con la española dieron origen al Montubio. Los habitantes de la costa también se conservan puros y son descendientes de los manteños huancavilcas y es de tipo cholo. La cultura Milagro Quevedo, cuyas piezas están guardadas por miles en los centenares de tolas que hay en las zonas de Daule, Vinces, Balsar, Yaguachi, Milagro, Babahoyo, Taura, Naranjal, debe ser investigada más ampliamente. Es por eso que se ha defendido ese patrimonio cultural, evitando que fueran arrasadas dos grandes tolas que han logrado permanecer intocadas a la devastación de los conquistadores españoles y de los huaqueros. Julio Viteri, quien fue el arqueólogo que realizó casi todo el trabajo de campo para el Museo Víctor Emilio Estrada, aportando miles de piezas para el estudio que realizara Estrada y Casa. Tiene su reconocimiento en la historia por su tenaz defensa de ese complejo arqueológico. Con respecto a las tolas, Diario El Universo, en su edición del miércoles 7 de febrero del 2001, nos trae un reportaje sobre nuevos hallazgos arqueológicos en la zona norte de la cuenca del Guayas. Los arqueólogos coinciden en que lo que hacían las tolas era evitar que el agua ingrese a la vivienda, de manera que se regaba por las paredes y se desviaba hacia afuera. Es decir, que la emergencia de construir plataformas sobre las cuales vivir para protegerse de las inundaciones empezó antes de lo que se pensaba. Datos tomados del libro El Milagro de Milagro, un recorrido por su historia, del licenciado Víctor Hugo Vicuña. Listo, ahí hemos aprendido mucho, pero mucho más, de las cuales me incluyo, sobre la cultura Milagro Quevedo. Bueno, las felicitaciones correspondientes para la licenciada Karina Perreros. Un trabajo espectacular, pues, ¿no?